que lleva por título ¿Qué es cultura libre?, que hemos querido dedicarlo en esta ocasión a este tema porque queríamos presentar un libro y bueno, y hacer este reset en colaboración con CEMOS 98. El libro es La tragedia del copyright, bien común, propiedad intelectual y crisis de la industria cultural. Y bueno, ya que teníamos esta oportunidad de presentarlo, era un buen momento para poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que muchas veces quedan un poco en el aire, a veces no se reflexiona suficiente, y pararnos a pensar sobre algunos de los temas que rodean a lo que conocemos por cultura libre, empezando por definir un poco qué es esto que entendemos por cultura libre. Os recuerdo que en estos encuentros podéis participar desde el principio, tanto aquí en sala como desde internet, con el hashtag Reset08, que estaremos aquí pendientes. Y os paso a presentar a los invitados, que vuelvo a agradecerles que estén aquí esta tarde con nosotros. Y empiezo con José Laulé, que bueno, que es amigo y también está muy cerquita el nuevo proyecto que ha comenzado de un laboratorio de fabricación digital, EcoFab, que bueno, también estamos muy contentos de que venga para que pueda contar también casos específicos de éxito, de algo que está funcionando dentro de estos parámetros. Ahora ya nos contará luego un poco. Juanjo Muñoz, que es director de IEDA, el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que también es importante destacar cómo ese instituto está teniendo todo su material audiovisual online con licencias abiertas, y tiene también mucho que aportar por algunas de las experiencias que ha tenido en colaboración también con CEMOS 98, que ahora también si quieres preguntar sobre el libro o comentar alguna cosa. Pedro aquí Jiménez, a mi izquierda, que ya está en otro reset y que, como decía al principio, hemos hecho juntos un poco este reset, que antes me equivoqué en Twitter y puse reset 98 en vez de 08 y tenía gracia porque era un poco lo que es en esta ocasión. Y ahora le daré paso para que explique un poco de dónde surgió el proyecto y bueno, los temas que se tocan en el libro. A mi derecha, Carlos Escaño, que es profesor de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Bellas Artes, que acaba de hacer un proyecto que se llama Cultura Libre y Educación Hacker, que también estuvo circulando por ahí por la red y nos pareció muy interesante que desde la enseñanza se empiecen a mover estos temas. Y Juan Luis Matilla, que es iniciador, creador de la compañía MOPA, que justamente estos días está aquí desarrollando un taller de danza y cultura libre aquí en el Centro de las Artes de Sevilla, y que tiene mucho también que aportar desde la práctica de este tipo de proyectos. Así que, para no extenderme mucho, le paso la palabra a Pedro, que nos comenta sobre el libro. Sí, se escucha, ¿no? Bueno, gracias al CAS, ha sido un ofrecimiento como que mutuo de intentar hacer algo conjunto en torno a la cultura libre, y la idea también de plantear un reset, porque como sabéis, CEMOS 98 tiene como uno de los proyectos que tiene residentes, por decirlo de alguna forma, dentro del CAS, dentro del espacio, es el 98 Lab. El 98 Lab en sí es un laboratorio que no trata directamente de la cultura libre, pero que sí parte de su metodología de trabajo, de sus preceptos, para intentar producir, en este caso, vídeos o proyectos de investigación colectiva sobre algunos temas que irán apareciendo o que aparecen sobre todo en este libro en relación a los cercamientos de la propiedad. Y era como una buena oportunidad, yo creo, de hablar de este tema, también de que quedara un poco registrado y que lo viéramos y vemos si hay participación en internet sobre el tema, porque bueno, yo creo que es un buen momento para pensar o para dejar este punto de que la cultura libre es algo que está empezando, sino que ya lleva unos años. Y pensar si realmente va hacia algún lado, en qué momento se encuentra y demás, ¿no? En ese contexto es en el que surge la tragedia del copyright. La tragedia del copyright es un encargo de Virus, de la editorial Virus, que me consta que han ido haciendo a diferentes autores y autoras de estos temas, y que finalmente el grupo, o sea, el libro se divide en dos partes.
una parte que escriben Igor Sábada y Mario Domínguez, que hace una revisión a fondo histórica sobre el origen de la propiedad intelectual en sí, y también de cómo se ha intentado construir una imagen sobre la propiedad intelectual desde un punto de vista de que el estado actual de la propiedad intelectual, es decir, lo que hoy conocemos como propiedad intelectual, con entidades de gestión, con libertades, con derechos, etcétera, es algo que parecía que era como inamovible y que con la llegada de Internet estaba destruyéndose algo que llevaba algo así como que fue que desde siempre era así. En su capítulo lo que intentan desmontar es un poco como la construcción que se ha hecho, que se hace sobre los derechos de los autores y de las autoras y sobre los derechos o de las percepciones que se hacen sobre el tema de las empresas que han ido gestionando y cercando este tipo de cuestiones, ha sido siempre en conflicto. Es decir, el libro en la primera parte de Igor y de Mario detalla muy bien los momentos históricos clave para entender cómo en definitiva algo que nació como común, es decir, como la cultura, el conocimiento, más que la cultura en sí, ¿no? Sino el conocimiento no era de nadie y al mismo tiempo era de todo el mundo, ¿no? Y cómo eso, por una cuestión, por un lado, para empezar a construir la lógica de la censura, aunque también para intentar conseguir la libertad de expresión o el desarrollo de la libertad de expresión, se van generando derechos y se van generando una serie de gestiones con respecto a esa cuestión que lo terminan convirtiendo en una propiedad de algo totalmente inmaterial, pero una propiedad con lo que supone una propiedad desde un punto de vista de una teoría económica concreta, ¿no? Evidentemente una economía capitalista, neoliberal, que lo que intenta es el máximo beneficio sobre este tipo de propiedades, ¿no? Es interesante como esos acercamientos de lo común terminan generando procesos, yo creo, como lo que en un simposio que hubo creo que en Dinamarca hace hacia 2005 así, el título del simposio era la propiedad intelectual, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Es decir, un poco como de alguna manera la gestión de la propiedad intelectual está muy asociada a la idea de industria cultural, ¿no? Y la industria cultural se ha vendido siempre, o en los tratados, digamos, que se escriben sobre industria cultural, se han hecho o se han planteado siempre desde la perspectiva de que es una gestión de recursos o una activación de recursos económicos a partir de la propiedad de la creación individual y de la propiedad intelectual que eso genera, ¿no? Claro, con la llegada de Internet y con la llegada de otras fugas o de otros usos, que es la parte en la que el segundo capítulo del libro, que es la que hemos escrito a 8 manos, o 6-8 manos, entre Jaron, Rowan, Rubén Martínez y algunos miembros de CEMOS 98, lo que intentamos nosotros en esa parte es ver cómo el propio uso popular, por un lado, el propio uso de la cultura en Internet, pero antes de Internet también, de las copias, de tal, no sé qué, van generando fugas al modelo dominante, ¿no? Es decir, se van generando procesos, por ejemplo, que desde el arte se aceptan, ¿no? Como el apropiacionismo artístico en figuras como la de Pablo Picasso o Andy Warhol, son aceptadas, pero hay otros usos más políticos que son como perseguidos, ¿no? Luego, por otro lado, hay toda una explicación, de alguna manera, una especie de relación de proyectos y de ideas que están en torno a la remezcla, que sabéis que es uno de los temas que trabajamos más a fondo en CEMOS 98, también de la memética, ¿no? Es decir, de cómo procesos meméticos están generando que, como decía ayer Felipe en una charla que dio en un evento de la UNIA, decía que tenía que dedicarle a la persona, a la experta ahora mismo sobre remezcla número 1 en el Estado español era Ana Botella, ¿no? Es decir, creo que Ana Botella como un buen ejemplo de cómo la memética crítica sobre su relaxing cap
of Café con Leche, ha generado miles y miles de copias, de remezclas, de reutilizaciones, de carácter crítico, de carácter también por divertirse, pero que de alguna manera está dando algunas claves sobre cómo se está gestionando la cultura, ¿no? Evidentemente, si todo eso lo intentáramos pasar por el filtro de la ley de propiedad intelectual o de cualquiera de las leyes de propiedad intelectual, estaríamos muchos, yo el primero, en la cárcel, ¿no? Como eso no, como los usos culturales de la cultura popular o de los usos ciudadanos están como poniendo en tensión toda la construcción que se ha hecho de la cultura del copyright tradicional, pues un poco ese segundo capítulo lo que intentamos es como intentar pensar en ese concepto de empresas del procomún que manejan Rubén y Jaron, en pensar en cómo intentar devolver al estado que nosotros pensamos que no es natural, pero que sí al menos era original, cómo devolver o cómo poner en valor prácticas que están devolviendo el conocimiento y la cultura a lo común, ¿no? Y yo creo, o sea, lo interesante un poco, y con esto termino sobre el libro, y creo que podemos pasar a preguntas o como queramos debatirlo, pero lo interesante para mí en este momento, y que a lo mejor no se recoge tanto en el libro, pero que sí que es una reflexión como que clave para mí, es que creo que hay como dos. Bueno, hay por un lado una potencia brutal en todo el trabajo que está haciendo no solo Ecofab, sino en toda la producción de objetos libres y lo que eso puede llevarnos a pensar que puede ocurrir. No digo que esté ocurriendo, no sé que es un momento que está como muy de probeta, pero que es importante pensarlo. Es decir, ¿qué ocurre cuando ya no solo estamos construyendo conocimiento libre y colaborativo, sino que lo que estamos es construyendo objetos que pueden terminar, que se comparten y que son también libres y que se mueven desde esa misma lógica, que genera eso? Y por otro lado, lo que a mí me parece fundamental y más importante, y que creo que ha habido una evolución brutal, es en el ámbito de la educación, ¿no? Es decir, cómo esto, en definitiva, esto de compartir conocimiento, al fin y al cabo estamos haciendo procesos educativos, como decíamos hace un tiempo, ¿no? Es decir, que la educación podía suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, o más allá de los muros de la propia institución escolar, pues cómo desde la educación yo creo que se está haciendo una avanzadilla poco reconocida a veces desde el ámbito de los movimientos más activistas en el ámbito de la cultura libre, pero al mismo tiempo creo que muy serio, ¿no? Es decir, de poner todo el contenido abierto, de trabajar desde una perspectiva más colaborativa, y también como investigaciones, creo que investigaciones como la de Carlos demuestran que son prácticas que son no sé, que son posibles, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo interesante de esta semana que hemos estado trabajando con Juanlu en el taller de danza es ver cómo en la danza, que es algo como mucho más reducido, mucho más mucho más codificado en el sentido de cómo tiene que hacerse, hay mucha práctica por defecto colaborativa, creativa y demás, pero hay toda una tradición de prácticamente como de por defecto de que todo debe ser copyright o todo debe ser desde la creación individual, cuando es imposible en una pieza de danza, ¿no? Es decir, que ahí estamos encontrando en un lugar donde no hay prácticamente nada relacionado con cultura libre, estamos como abriendo camino en una selva, te das cuenta de que es muy... hay todavía mucho que hacer, ¿no? Entonces termino, y ya he dicho 2 veces termino, esto está muy mal cuando dices termino. Pero también es una reflexión que no sé si es por mi situación personal en este momento y después de haber escrito el libro, de haber publicado el libro y de haber trabajado durante casi ya más de 10 años en estos temas, era como, ¿realmente estamos en una situación de volver al nivel cero? Es decir, pues yo durante mucho tiempo creo que hemos estado como dando vueltas sobre lo mismo y teníamos que volver a explicar qué era Creative Commons y teníamos que volver a explicar cómo empezar desde cero a hacer algo libre
y parecíamos que no éramos incapaces de romper el nivel cero, ¿no? de toda esta cuestión, porque queríamos que se sumara muchísima gente y que entonces se rompería y llegáramos a más cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que es importante poner en valor modelos que se están generando, como en el ámbito de la música, como en el ámbito de la literatura, o como en el ámbito de la educación, etcétera, pero también es muy importante pensar si realmente le hemos dedicado demasiado tiempo a intentar construir una especie no sé, como de aparataje legislativo / licencias y complicarnos la vida, cuando realmente lo que es importante no es tanto si es una licencia Creative Commons o lo que sea, sino que si estamos devolviendo o no, o si estamos compartiendo o no conocimiento, ¿no? Es decir, un poco que no sé si hemos perdido demasiado tiempo, creo, en el purismo de hacerlo todo legal, de una legalidad que, usando al 15M del que formamos parte todos y todas, los que queramos formar parte de él, que no nos representa, ¿no? Es decir, la ley de propiedad intelectual no nos representa. Entonces no sé si tenemos que construir o estar construyendo como el alicatado para poder hacerlo de manera legal con una licencia, y no tendríamos que ser más directos con eso. Y con eso sí que termino. Vale, pues le pasamos el micro a José si quiere, ya que la has nombrado varias veces, y a ver si vosotros, cuáles son los, digamos, obstáculos que os encontráis. Los desafíos, ¿no? Bueno, yo vengo representando a mi colectivo, a mi proyecto, que es Ecofac, que es un laboratorio de fabricación digital que estamos aquí en Calle Lumbreras, como ha dicho Pedro y han dicho Susana también. Parte de verdad que nosotros también nos planteamos esos desafíos a corto plazo. Realmente estamos casi dando los primeros pasos de un recorrido que esperamos que sea largo y que de verdad sea bastante potente y tenga ese potencial transformador que comenta Pedro. Realmente lo que nuestro fin o nuestro objetivo así como deseable sería que ese taller, que ahora mismo es casi una experiencia piloto, realmente sea un equipamiento replicable y que en su replicabilidad, además de respuesta al entorno cercano, casi siendo una especie de equipamiento de barrio en el que cada uno se puede fabricar sus propios objetos, su propio entorno material. Y es verdad que entra en conflicto con muchos campos. Yo no soy un experto en derecho, pero sí ya empezamos a cuestionarnos determinadas prácticas y ver dónde están esos límites, ¿no? Ya ahí existen repositorios dedicados únicamente a objetos o centralizados en la reproducción de objetos, en compartir objetos en digital, que es posible convertirlo en físico, que es lo que llama The Pirate Bay, le llama Feasibles, que es como eso de ese posible hacer físico, ¿no? Son códigos simplemente, pero está ese potencial de reproducirlo. Entonces ya se mezclan dos cuestiones que, aunque caminan en paralelo, no siempre están cruzadas, como la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad industrial, al estar muy centrada también en lo material, en la mayoría de las patentes, realmente no hay una afección directa. Por ejemplo, si quisiéramos reproducir, de hecho ya está el código para descargar el exprimidor de Philip Stark, tú te lo puedes descargar, lo puedes reproducir con un objeto de plástico, pero es en el momento actual. Lo mismo en cierto momento, de repente todas esas patentes empezarán a haber unos cortapisas para que esos códigos no puedan ser replicados, ¿no? Ahora mismo esa cuestión está un poco en stand-by, o por lo menos hasta donde nos llega a nosotros está bastante en stand-by, pero sí que es una cuestión importante, igual que eso, como una empresa, nosotros sí hemos tenido proyectos en los que gente que ha hecho diseño abierto, pues le intenta aplicar una licencia no comercial o le propone aplicar una licencia no comercial. ¿Sobre qué? ¿No? Sobre el código. No podemos reproducir estos objetos si viene alguien con un archivo. Lo cuelga libre
para que se lo reproduzca uno para su uso personal, pero cuando llega un equipamiento como el nuestro, entra un poco en tensión, puesto que nosotros sacamos parte del beneficio en esa producción. Bueno, hay cuestiones que hay que trabajar desde luego y hay que matizar bastante, ¿no? Y son parte de las cuestiones que todavía tenemos un poco en nuestros próximos desafíos. Después hay otra cuestión importante cuando hablamos de cultura libre, ¿no? Ya por retomar un poco el tema que ha sacado Pedro, y me gusta estar aquí con gente que trabaja mucho más la educación que nosotros, aunque nosotros intentamos en parte hacerlo, sobre todo con estas tecnologías, que es el hecho de la accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de software libre, las 4 grandes libertades, ¿no?, que proclama Richard Stallman, la primera y la tercera prácticamente nos afecta a casi todos, ¿no? La capacidad, la posibilidad de usar los programas de software libre cualquier usuario, la posibilidad de distribuir copias de ese programa, pero la segunda y la cuarta, a la mayoría de nosotros nos cuesta entrar en ellas, que son la de modificar o editar y la de mejorar y publicar una mejora sobre esa cuestión, más que nada porque la mayoría no sabemos programar. O sea, cuando estamos hablando de software libre. Entonces, una de las cosas que estamos intentando trabajar es accesibilidad a estas tecnologías de fabricación digital en nuestro caso, en cómo se acercan a la gente, cómo se crean esos puentes, ¿no?, para que realmente se convierta en un elemento donde otras personas puedan opinar y puedan trascender el límite de usuario a ese potencial transformador. Y bueno, paso la palabra mejor. Luego te preguntaré más para ver el tema de si es un modelo sostenible, pero si quieres pasamos a Juanjo y si quieres comentar algo del libro o de ese tema que comentaba José de la accesibilidad y de lo que estáis haciendo vosotros. Muy bien, yo lo primero agradeceros estar aquí, porque es verdad que cuando uno trabaja para la Junta de Andalucía y tal, y está en realidad defendiendo un proyecto casi institucional y regional y grande, pues parece que hay contextos en los que pues no participa uno, ¿no? Entonces, bueno, en línea un poco lo que comentaba Pedro, que a veces esa mirada de colectivo un poco más activista de lo que se supone que puede ser la Junta de Andalucía, pues que nos miréis a veces se agradece mucho y especialmente con CEMOS 98 hemos tenido casos de colaboración, creo que fantástico. Perdón por estar representando casi aquí a la Junta de Andalucía, lo siento, no tengo otra opción ahora mismo. El caso es que en realidad hay un decreto, hay una orden, está todo publicado en Boja, hay gente que sabe mucho de esto a nivel legal y tal, que lo firmó en su día, en el Boja, en su momento presidente de la Junta de Andalucía lo firmó. Pues resulta que el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, este curso con 7.000 alumnos y 91 profesores, pues está ofreciendo, yo no sé si se llegaron a enterar muy bien quienes firmaron esos Bojas y todo, está ofreciendo materiales con sus fuentes, hechos con software libre, contenido con una línea pedagógica muy clara, de trabajo por tareas, y está ofreciéndolo pues, no ya a la comunidad educativa del propio instituto, sino a todo el mundo. Lo tenéis disponible en una URL que es www.juntadeandalucia.es /educación, /permanente, /materiales. Feísima, pero bueno, en cualquier caso después lo pongo en Twitter con el de RC08 y tal. Yo creo que en el fondo, ya digo, no sé si se enteraron muy bien en su día, si fue una apuesta de los que estuvimos implicados al principio de esto, de que bueno, tenía que ser así, ¿no? Y tenía que ser así porque creo que en el fondo de todo lo que hay es un intento de desprivatizar la industria educativa. En definitiva, a mí sí me parece una tragedia, enlazando con el título del libro, que sigamos en manos de un mercadeo editorial en el que si uno se separa un poco y piensa que lo que están estudiando masivamente los españolitos, bueno, el que pueda estudiar ya hoy en día porque se está poniendo la cosa, pues en realidad forma parte de un producto que alguien encarga, que lo vende y que lo vende cada X años, y las administraciones además se lo han ido hasta subvencionando, ¿no? Y reconozco, y no lo voy a esconder, que la Junta de Andalucía tiene un programa de gratuidad de libros de texto, a la vez que esto. Entonces, creo que hay un intento, ya digo, de desprivatizar, un intento solapado, no digo que la Junta de Andalucía, vamos a desprivatizar la industria educativa, pero hay un intento en un instituto concreto, regional,
el más grande de Andalucía, y ofreciendo esto. Además, creo que en realidad con la línea pedagógica que tiene eso que se ofrece a la comunidad, hay un intento también de pegarle una bofetada por fin al concepto de autor en educación, autor-profesor, y de alguna forma de quitarle la importancia que se le ha venido dando, que es paralela a la importancia que ha venido teniendo el libro de texto, o me da igual que sea libro de texto, o PDF firmado por el profesor, enviado por correo electrónico en la universidad. Entonces, eso que se potencia de autoría en realidad, autoría entre comillas, del alumno, creo que es paralelo a este desmontaje del concepto de autor-profesor y del concepto de autor editorial. En realidad no se trata de una actividad marginal, y creo que es lo importante, e intento recalcar siempre esto, y comenzaba diciéndolo, ¿no? Es un proyecto institucional y es un proyecto avalado por la Junta de Andalucía y aprobado en Boja y tal. No obstante, es verdad que la mayoría en el ámbito educativo, la mayoría de los profesores, y lo que más conozco es Andalucía, pues en realidad son esclavos voluntarios del copyright, del negocio editorial, de esta tragedia del copyright, probablemente porque es cómodo en realidad. Y creo que hay que decirlo también y pegarnos un toque de autorresponsabilidad. No nos han venido las editoriales a invadir desde el espacio exterior a obligarnos a ponerle libros a los alumnos. Lo que pasa es que masivamente, en general, es más cómodo que el alumno tenga un libro y que siga unas páginas y haga los ejercicios que están ahí y preguntarle al día siguiente eso, si no me he dedicado en la clase a estar leyéndolo, ¿no? Creo que la enorme virtud del libro, en realidad, a mí, por lo menos, leído en diagonal, tengo que reconocerlo, es las preguntas que me hace a mi ámbito, ¿no? Es decir, esa mirada un poco, ese elevar un poquito la mirada en el mundo educativo y decir, bueno, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? Y hasta qué punto tenemos la posibilidad de salir de esto no sé si negociando o no con las leyes, tal y como decía Pedro, pero de alguna forma sí asumir que hay alternativas oficialmente posibles, que esto que estamos haciendo en Andalucía no se hace en ninguna otra parte de España, y es así, tengo que decirlo, y en realidad está sirviendo como modelo para otros centros que, bueno, pues casi por iniciativas puntuales quieren empezar a hacerlo, ¿no? Y ya creo que me estoy alargando y no sé si debo callarme ya. Yo creo que te voy a pasar a ti. Bueno, primero agradecerte también, Susana, la invitación. Y bueno, comentando las cosas que lo que está planteando Juanjo, o igual ante Pedro y José, a mí, bueno, vinculándola a la presentación del libro y a ideas que me han surgido, yo creo, bueno, hay muchas y son muy sugerentes, igualmente, ¿no? Leído así en diagonal, pero suscita muchas preguntas y claro, yo lo relaciono pues con el ámbito de donde vengo, ¿no? Que es el ámbito de la reflexión educativa. Esto tiene que ver también, y ya que ha salido a colación, con el trabajo documental que he podido realizar, que algunos de los entrevistados, de los ilustres entrevistados, están aquí presentes, y quería destacar una idea que, bueno, el documental está en relación con la cultura libre y la educación. La idea personal, la conclusión personal que saco y que tiene que ver con las cuestiones que se están aquí lanzando es que hace falta mucha pedagogía, ya no solo de explicación de la cultura libre, porque yo creo que al margen de una definición pues más técnica que vincula la cultura libre a las 4 libertades de uso, ¿no? de software libre, y que tiene que ver con esa idea de uso libre, de estudio, transparencia, bueno, etcétera, ¿no? Al margen de eso, yo creo que el debate, que también, o diálogo que es necesario fomentar para esa pedagogía, es que la cultura libre, en definitiva, estamos planteando un concepto de la propia cultura, es decir, una visión de la propia cultura. Y tiene que ver y mucho con la idea de autor, con la idea de obra y con la idea de recepción. Lo ha comentado Juanjo en relación con el ámbito editorial. Pero es que si no se mantiene ese debate en paralelo, o ese diálogo, o ese trabajo pedagógico sobre estos conceptos, bueno, muchos de los términos que aparecen reflejados en el libro y que aquí han salido, bueno, pues el propio hecho de propiedad intelectual o por ejemplo el concepto de TRIPS, que es muy interesante, que ahora seguramente lo tocaremos, ¿no?
no se entenderían si no es con este diálogo de fondo. Porque si nos vamos al ámbito más terrenal, educativo, desde mi punto de vista hablo de la universidad, ¿no? Pues se observa que sigue existiendo pues los mitos culturales, casi leyendas culturales, ¿no? De ese mito de autor genio tocado por una varita divina, la producción, o sea, la obra de arte con mayúsculas, y todo este tipo de cuestiones pues funcionan a nivel popular. Y claro, el concepto de cultura libre, si se empieza a reflexionar sobre la idea de autor como autor polifónico, que en realidad es cómo funciona la cultura, o la obra como producción social, o la recepción artística del espectador como partícipe de la obra. Claro, se empiezan a romper muchos mitos y se empieza precisamente a hacer esa pedagogía, claro. Ese es mi terreno, digamos, claro. Desde el punto de vista de la práctica, yo a lo que aspiro pues son a incursiones, como en este caso un trabajo documental, que puede realizar más o menos pedagogía. Pero la práctica en sí de ese cambio cultural que tienen, bueno, pues en colectivos culturales como CEMOS, ¿no? Platonic y demás, son gente que son los que están en la punta de lanza, ¿no? Y precisamente también está haciendo pedagogía con eso, ¿no? Pero siempre iremos, lógicamente, desde el ámbito educativo un poco a remolque. Y cuando hablo de ámbito educativo me refiero sobre todo a veces bueno, a veces no, siempre al institucional, ¿no? No me refiero al ámbito no formal, ¿no? Y bueno, quería plantear por lo menos esas ideas porque yo creo que para comprender eso, el concepto de propiedad intelectual, siquiera, pues es necesario someter a crisis estas ideas, ¿no? Y yo creo que sería mucho, vamos, que aportaría interés también, ¿no? No sé si... Sí, pasamos a Juan Luis, si quieres tú comentar también de forma más específica en tu ámbito. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme al coloquio. En realidad la razón, o una de las razones, es porque en la compañía pues somos no de los primeros, pero sí de los pocos que hemos empezado a trabajar y a licenciar bajo licencias Creative Commons, y un poco entrando en la cultura libre y en la dinámica de compartir. Porque en general, como indicaba ya Pedro, pues la danza va muy por detrás en general en comparación con otros ámbitos de la cultura, como la música, la literatura o el cine, en lo que a esto se refiere por defecto. Quiero decir, yo he entrado en este mundo más por cercanía de personas, sino seguramente por defecto seguirían los parámetros del copyright y la cultura no libre. También por razones de cultura general, quiero decir, la danza no pertenece ni siquiera a la cultura general. O por lo menos cuando yo estudiaba, la danza era una cosa que prácticamente ni se nombraba. O sea, quizás sí música, literatura, etc. Y ahora, ahora en estos tiempos, gracias a que empieza a aflorar y a calar en la cultura en general lo que es las dinámicas de la cultura libre, están empezando ya finalmente a aflorar, por obviedad, unos primeros brotes en esa dirección. Que ahora empieza a haber casos ya, por ejemplo, Sacha Valls, pues el último espectáculo que estrenó hasta el 20 de octubre, pues se podía ver libre y completo en su página. Y Andresa de Kesmaker pues sacó en YouTube un espectáculo suyo, el Rosas dan Rosas, para que la gente lo remezclara un poco por la obviedad y los beneficios, incluso a nivel mercantil, de lo que suponía compartir el trabajo propio. Y una cosa que está empezando a pasar ahora es que finalmente ya los autores empezamos a compartir de manera libre el trabajo, que es prácticamente la única manera de acceder a determinada cultura, porque la danza en general o la ves en el teatro o te la perdiste. Y dependes directamente de los centros de documentación, que están muy acotados a la creación local. Yo sé que ha habido iniciativas por contacto con el centro de documentación de aquí de aunar todos los centros de documentación, incluso a nivel europeo, que eso supondría una circulación de cultura bastante interesante a nivel de danza y de teatro, que también tienen esos límites, aunque tiene otras ventajas por otro lado.
Y eso. Sí, vamos, básicamente que es muy complicado profundizar y estudiar si la única opción que tienes de ver danza es en momentos puntuales en el teatro, sin opción de revisitarlo, ni siquiera comprándolo, en realidad, porque salvo... O sea, ahora ya hay más cosas editadas también en DVD y en mercado, pero cuando yo empecé las andaduras, salvo los ballets de Emilio Aragón, no había absolutamente nada en la FNAC que se pareciera a la danza que se hace ahora. Bueno, os recuerdo que podéis preguntar. Tenemos aquí un micro que mi compañera Arantxa os puede pasar en el momento que queráis. Levantáis la mano, ¿vale? Y si queréis, bueno, sobre lo que se está diciendo aquí en esta primera definición de qué es cultura libre y como bien explica el libro, que quizá también se está volviendo a otra manera de relacionarnos con la cultura y de compartir, también entre las preguntas que lanzaba una Pedro que me parece interesante, de la relación con los movimientos políticos que tiene, ¿no?, la cultura libre. Entonces, lanzo un poco aquí a la mesa y a vosotros, si queréis, ¿cómo lo veis vosotros? Estamos hablando de un deseo, de un querer compartir, que quizá va más allá de un posicionamiento político o no. ¿Es siempre realmente lo que frena todo esto, que hay gente a la que no le interesa, ¿no?, o es por intereses económicos? Estamos hablando de algo que aquí se ha comentado desde las instituciones, algo que nosotros vemos como natural, el que se pueda acceder a la cultura, desde, digamos, colectivos artísticos más independientes, pero bueno, que al fin y al cabo nos afecta a todos. ¿Cómo veis vosotros esa relación con los movimientos políticos y si realmente es eso lo que está frenando el desarrollo de lo que llamamos cultura libre, pero que podría ser cultura, sin más? Sí, que llevan más rato sin hablar, ¿no? Bueno, había como un rollo ¿no? La revolución será copyleft o no será, ¿no? Sí que es interesante como, o creo que sí que es interesante a ver que todo el movimiento, toda la marea ciudadana en torno a que se conoce o que conocemos como 15M, decía en una entrevista reciente la señora Sinde, tú has dicho lo de política, yo lo siento, o sea, hay que meterse ya en ese plano. Decía Sinde, que fue ministra de Cultura, que ojalá, o sea, que ya no se creía eso de que el movimiento 15M tenía relación con aquel movimiento iniciático de no les votes, ¿no?, que surgió como una respuesta muy potente en Internet de no votar a aquellos partidos que están aprobando la ley Sinde, y que era como una acción directa muy concreta, ¿no?, y que ella pensaba que nadie luego de esas personas que habían estado en el 15M partían de eso, sino que esos eran los del todo gratis y los espurios que queríamos simplemente ver sus películas gratis en casa, sobre todo la suya. Entonces, o sea, sí que hay una relación ahí como muy... O sea, hay una relación sí que muy interesante en torno a ese movimiento, pero yo creo, sinceramente, y sin riesgo o sea, sin temor a que alguien me diga lo contrario y me lo explique, creo que la cultura no es un elemento crucial ni importante. No ya solo la cultura libre, sino que la cultura en sí no es un elemento crucial en la agenda política de prácticamente nadie. Sí, de prácticamente ningún movimiento político social que intenta verlo desde una perspectiva global. Y yo eso no lo digo que sea malo o bueno, ¿eh? No estoy hablando desde un punto de vista de que la cultura es muy importante y que tendríamos que... Pero no se está realmente potenciando, por ejemplo, desde... O sea, el movimiento de agregación político-social del ámbito de la cultura tampoco existe, es decir, se unen o nos unimos cuando hay algo concreto contra lo que hay que luchar, pero luego no hay una visión mayor con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, estamos en contra del IVA, pero también estamos en contra de la piratería, ¿no? Es decir, es como no puede ser, no tiene sentido que estés diciendo o asumiendo los discursos de que la piratería es lo
lo negativo. Tú te refieres al concepto de cultura, o sea, a lo que ahora mismo estamos Al sector comentando, cultural. Al sector cultural. Yo digo al sector cultural como tal, quiero decir, al ámbito, a la gente que trabaja en el ámbito de la cultura, por decirlo de alguna manera. Bueno, porque sí, en este sentido, sí creo yo que está en la agenda política en el momento, como antes habíamos comentado y aparece en el libro, el hecho de que existan unos acuerdos como son los TRIPS, que son internacionales, en los que si estás ahí, o sea, si no estás ahí te quedas fuera de muchas cuestiones del juego económico. Hombre, aquellos que tienen una visión concreta de la cultura sí la tienen en agenda, es decir, sí lo imponen. Claro, es decir, lo que quería decir no está dentro de la agenda, de la agenda pública, ¿no? Es decir, bueno, sí, Canal Sur con la cultura, ¿no? Esta cosa que sale cada vez que damos noticias sobre flamenco. Sí que está ese rollo, pero no pasó nada con los cables de Wikileaks. Los cables que hablaban de que el embajador estaba básicamente presionando con toda su potencia supuestamente diplomática al gobierno español para que la ley fuese más coercitiva y etcétera. No, quiero decir, luego no pasó nada, es decir, estás en contra de que te espíen o de lo coercitivo, pero no estás en contra de que realmente lo que se esté luchando es por la mercantilización o la neoliberalización de la cultura. Digo, eso sí tiene claro, hay una agenda clara, oculta, o sea, ¿no? Hay una agenda oculta, que hay unos lobbies muy potentes que sí que tienen muy claro ese tipo de cuestiones. Y en ese punto, digamos, de relación de política y cultura sí que hay una, o sea, para mí sí que hay una resonancia, y es si realmente el movimiento de la cultura libre es un movimiento que realmente piensa, lo decimos en la tesis que se mantiene en el libro, ¿no? Es decir, que quiere devolver, lo pongo en duda no porque sea pesimista, sino porque realmente tenemos que hacernos ver o hacer pensar que una cultura y viene de un contexto que quiere ser marca, y ya sabemos cómo lo bien que gestionan en Estados Unidos las marcas, ¿no? Pero otro tipo de licencias, otro tipo de cuestiones, otro tipo de cosas más políticas, ¿no? Es decir, más abiertamente políticas, ¿no? Movimientos como el situacionista, etcétera, etcétera, quedan apartados por simplemente la lógica de lo que decimos de esto, ¿no? De lo que decía Juanlu, ¿no? De, bueno, yo pongo un tiempo mi de esto, permito que me haga remezcla porque sé que eso me va a dar publicidad, ¿no? Esa era un poco la crítica. Si pasamos aquí una pregunta del público, Santi. Sí, yo quiero volver un poco atrás para plantear una cuestión y volver después a esta última reflexión sobre lo político en el sentido de que entendemos por cultura libre. Yo creo que una cuestión que afecta radicalmente, bueno, en fin, hoy llevo aquí todavía tengo una de las pegatinas de las jornadas Copyleft que organizamos hace 10 años en Artelecu y en varios sitios, ¿no? Y hemos avanzado tan poco que me llama la atención que en tanto tiempo, sobre todo como han avanzado las tecnologías, no hayamos crecido más, ¿no? Pero me gustaría volver al concepto de archivo, que para mí sí que es, desde el punto de vista, digamos, del significado, la palabra que puede definir dos modelos de relación con respecto a la propiedad, que está en la base, digamos, de lo que entendemos por cultura libre. La colección privada y la colección pública, es decir, el patrimonio nacional, digamos, que es una forma de propiedad, que lo que hace es quedarse con gran parte de los resultados que ha generado la cultura libre, es decir, la que se ha generado con recursos públicos la mayoría de las veces, y sin embargo lo ha patrimonializado como una especie de propiedad privada, y la colección privada, que es la que tiene que ver, digamos, un poco con esta casa es mía y lo que hay dentro de mi casa todo es mío, y que tiene que ver mucho más con la autoría, con el yo, con el padre, con el padrón, con el patrón, con el patrimonio, etcétera, 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 etcétera. Un ejemplo clarísimo de lo que está ocurriendo con las dificultades que tenemos para liberar los bienes y el conocimiento es lo que está pasando, por ejemplo, con las instituciones del Estado y los archivos. Es que no las sueltan. Es decir, cuando realmente lo que has comentado tú, que lo lógico sería es que hubiese, digamos, en fin, ya no voy a hablar ahora del archivo universal porque sería una pedantería, ¿no?
pero en cierto modo, por lo menos sí, unas redes que permitieran liberar muchísimos materiales que se han producido con recursos públicos y que están todavía secuestrados a través de determinadas formas de propiedad privada. Y es imposible hacerlo, Todavía, bueno, no te digo nada, los fondos que tienen las televisiones públicas, que se han producido con muchísimo material, con recursos públicos, con el conocimiento y con las prácticas artísticas, creativas, de conocimiento de muchos actores que han participado libremente y generosamente y gratuitamente en los programas de televisión, ¿no? Entonces, el concepto de archivo, el concepto de almacenamiento, el concepto de propiedad, en definitiva, es en la raíz, es de lo que tenemos que liberarnos necesariamente, de esa idea de propiedad, que tiene que ver, digamos, con el autor, con el genio, con lo que has comentado tú, con el copyright, con lo que tal. Y liberarlo, y tratar de pensar la cultura desde otros parámetros. Desde mi punto de vista, es la única solución. Volver, digamos, no voy a hacer ahora teoría marxista, pero bueno, la voy a hacer, volver a entender la cultura como un bien de uso y no como un bien de cambio. Aunque puedas convertirlo tú, si quieres, en mercancía, pero no una mercancía cuyo único objetivo es enriquecer, digamos, las grandes industrias, sino simplemente sobrevivir, es decir, vivir con dignidad de tu trabajo, vivir con dignidad del trabajo que tú haces, ¿no? Entonces yo creo que para mí, en la esencia, tendríamos que hablar de propiedad, para realmente ir al fondo sobre de qué cultura hablamos y para qué sirve la cultura y dónde se deposita, dónde se produce, cómo se distribuye. Pues sí, si queréis seguir alguno de la mesa, porque, bueno, totalmente de acuerdo con lo poco que hemos avanzado en este sentido, y sobre lo que decía Pedro, de si realmente tiene ese peso no todo lo cultural, quizás no se avanza porque sí que tiene esa importancia, pero bueno, si alguno queréis comentar algo. Sí, no, vamos, que estoy completamente de acuerdo con lo que decía, o sea, que eso es una cosa que yo he descubierto por defecto como el único sitio de acceso para determinada información de una manera pública. O sea, lo que son las bibliotecas, las bibliotecas públicas y como un bien común, además, porque en general, por lo menos el sector de la danza... Crear un estado de cerración, un cercamiento para impedir que circule todo esto. Utiliza siempre el micro, porfa, para el streaming, para Juan. Por apuntar un hecho real que me pasó a mí en primera persona cuando empecé a desarrollar materiales para lo que iba a ser el IEDA de Historia de la Filosofía. Yo soy de Filosofía, de Historia de la Filosofía. Bueno, pues materiales que sabíamos todos que iban a ir libres, como actualmente están, con licencia abierta, con las fuentes, todo lo que ahí podéis ver. Hubo un intento por parte de editoriales de las de libros de texto de llamarnos para, digamos, ofrecernos una alternativa económica tal. Evidentemente la Junta de Andalucía no le dio nuestros nombres y tal, pero sabíamos quiénes eran. Ese secuestro que tú dices, en realidad lo que me parece a mí inmoral es que la administración lo tolere, no que el negocio privado lo pretenda. Entonces, que un determinado medio de comunicación privado secuestre lo suyo, vale, pero efectivamente creo que el problema está en los archivos de Radio Televisión Española. Por ejemplo, que nosotros mismos, para ponerlos en nuestros materiales, tenemos problemas, en muchos casos, de historia. Hay lo indecible de documentales que se hicieron, que no podemos colgarlos. Y bueno, lo que digo, me parece indecente que lo tolere la administración pública. Vamos. Y iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, evidentemente no puedo estar más de acuerdo con Santi, porque yo creo que lo que hay que empezar a reclamar no es tanto la cultura libre, sino el dominio público, ¿no? Es decir, que es ese lugar donde lamentablemente pasan las cosas 70 años después de la muerte del autor, donde vamos a poder celebrar en 2016 que la obra de Lorca pasa a dominio público, con lo cual podremos usarla sin tener que pedirle permiso a sus herederos. Pero hablo de Lorca porque, curiosamente, la familia de Lorca es nuestro particular Disney, ¿no? Es decir, están intentando que sean 3 años más, porque durante los años de la guerra, aunque murió en el 36,
los años de la guerra no cobraron derechos y claro, y entonces la familia de Valle Inclán, que tiene menos dinero que la de Lorca, está diciendo, sí, nosotros también apoyamos esa cuestión. Es decir, estamos hablando de autores que ya son universales, que ya forman parte y que no hay problema para encontrarlos, pero y toda esa parte de la historia que no es Lorca, que no está construida desde una lógica, sino que se puede descubrir de autores del siglo XIX, de gente que ha publicado cosas, que está en dominio público según la ley, que lo podemos utilizar, que se puede estudiar, se puede reconocer, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está el depósito legal, el archivo nacional? ¿Por qué no está digitalizando ese material? O sea, es como yo creo que es la clave. Y la clave, la contraclave es que los archivos de Televisión Española los está digitalizando Telefónica para venderlos. Es decir, Telefónica te dice, qué montón de cintas hay aquí, yo te las digitalizo, pero yo soy el que me llevo la licencia para venderlos durante 25 años. O más, o lo que sea, el acuerdo que sea, ¿no? Entonces, claro, esa es una... Y eso se firmó con el gobierno de Zapatero, quiero decir, lo firmó Sinde. Quiero decir, que no es una... que por eso digo que no está en la agenda, porque yo no he escuchado a nadie de la izquierda H a decir que esto es una locura, ¿no? Cuando realmente es una privatización y un cercamiento de tamaño brutal, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en manos de eso, de telefónicas, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Que José iba a hablar. Bueno, no, simplemente apuntar que es cierto lo que comentáis, claramente apoyo vuestra moción sobre la institución pública, pero también hay que hacer hincapié en la responsabilidad de la empresa privada como también otro tenedor de cosas que vienen de lo común o de lo público o como queremos definirlo, en sus diferentes modalidades, el dominio público, y que sin embargo ellos no se sienten esa obligación de devolver a lo social, ¿no? Yo creo que hay que el otro día lo reclamábamos en unas charlas hablando sobre ciudad inteligente, que no tiene mucho que ver aquí, pero al final parece como que lo empresarial, como es empresarial y tiene que sacarle beneficio, ya por eso puede no ha de devolver o positivizar hacia lo público su trabajo, ¿no? Pues yo creo que también. Hay una alianza clarísima entre el Estado y la empresa. Es decir, muchos de los bienes públicos, muchos de los materiales de conocimiento, prácticas artísticas que se han producido en el ámbito de la administración pública han sido recapitalizados por la empresa privada y convertidos en bien de cambio. Eso sí, se da muchísimos casos. Y ahí evidentemente lo que hay que hacer es desprivatizar la administración pública, el Estado, que lo que hace es patrimonializar, cuando realmente, como mucho, se le podría considerar un custodio. Porque realmente esto es de todos, es que es un bien común de todos, pero no solamente de todos de aquí, sino todos de aquí y de allí. Es decir, el de Sevilla y el de Cali de Colombia. Es decir, es un patrimonio universal que hay que liberar inmediatamente, porque además se ha producido con recursos públicos que son de todos. Pero muchísimos materiales, tesis de investigación en las universidades, bueno, en fin, muchísimas cosas que no se sabe dónde están. Miles de películas que se han producido con recursos públicos y que son imposibles de acceder, materiales que están, en fin, y que a los que además la industria cultural ya no muestra ningún interés, porque todo el beneficio que produjo ya lo hizo en su momento, como los zapatos que duran 3 meses en una zapatería y que son retirados inmediatamente después y no se pueden consumir después. Todo ese material, ¿dónde está? ¿Por qué no es accesible? ¿A qué esperan las instituciones para liberar? No lo entiendo. Nunca lo he entendido. Bueno, lo entiendo perfectamente, pero... Y entendemos que no lo entiendas y tampoco lo entendemos. Mucho. A mí me gustaría precisar una cosa porque cuando digo libro de texto y vuelvo al ámbito educativo no me refiero al formato libro de texto tal cual. Me parece todavía más perverso la digitalización. Están lanzándose las editoriales de una manera, no sé, están lanzándose las editoriales de una manera, me parece que mezquina, con el consentimiento de algunas administraciones, a elaborar plataformas digitales en las que, por sustituir el formato libro y parece moderno y tal, e interactivo y todo el rollo en la que además están comerciando con los datos de los alumnos.
Es decir, un alumno entra en una determinada plataforma que a la Santillana le interesa hacer o a tal o cual editorial, en la que hace una serie de ejercicios, la editorial sabe cuál es la plataforma, sabe los resultados del alumno y lo que le emite al profesor es un informe de cómo van esos alumnos. Es decir, la cosa puede ser todavía hasta más perversa. Yo, en ese sentido, el llamamiento creo que a la responsabilidad docente creo que es fundamental, ¿no? Que tenemos un profesor que haga eso, iba a decir un indecente y creo que me quedo corto. El tolerar que eso suceda con sus alumnos. Por eso digo que el formato libro de texto, por favor, no pensemos en la mochila llena de tal, ¿no? Que a veces puede ser una digitalización con una trampa añadida, que es además el mercadeo con los datos de los alumnos. ¿Qué he dicho yo? ¿Ah? No, bueno, era simplemente, bueno, apostillar no, sino redundar en una cosa que había comentado Pedro, que precisamente creo yo que no estaba en la agenda política y no está en la agenda política porque como la industria cultural se convirtió en paradigma, como paradigma incuestionable, o sea, es más, entra en la agenda política de un partido político de turno cuando se ataca ese paradigma y de ahí viene pues las leyes más recientes y la nueva que se va a implementar. Que por eso, claro, es algo que se asume como si fuese pues lo normal, igual que curiosamente no ha entrado en la agenda política pues incluso líneas económicas, o sea, me refiero estrategias económicas, porque todo el mundo iba de la mano, cierto, bueno, algunos partidos satélites que no componían el arco político general, en definitiva el bipartidismo, pues iban de la mano en ese sentido, y era, parece como incuestionable, ¿no? El repensar que se puede hacer de otra manera. Pues igual sucede en esto, ¿no? O sea, que no, a no ser que sea atacando el paradigma, es cuando entonces lo incluye en agenda, ¿no? Sí, yo creo, o sea, el análisis de que todo lo que estamos diciendo aquí, ya creo que lo tenemos claro. O sea, para mí hay dos cuestiones interesantes, y es, por un lado, ¿cuál es la responsabilidad social de los colectivos, empresas X, que estamos trabajando en este ámbito y en qué estamos? Es decir, nosotros siempre que hemos trabajado con dinero público, siempre sentíamos que de alguna manera estamos siendo responsables de la gestión de ese dinero con una perspectiva pública, en niveles de transparencia, o para nosotros era como de manera como muy natural, que no es natural, pero de manera natural, que si nuestro libro lo pagaba una universidad, que ese libro estuviese disponible en PDF al instante, que estuviese con una licencia libre, y la razón nos ha ido dando que eso creo que se está como poniendo encima de la mesa, ¿no? Entonces, para mí está la potencia política que puedan tener las grietas del sistema, porque creo que el dominio público, no como grieta, sino como imaginario sobre el que poder asentar una actividad real de reclamar esa cuestión, me parece fundamental. Es decir, eso es una cosa que está en la ley, que aparece en la ley, y que no aparece en la web del ministerio, por ejemplo, ¿no? Es decir, leyendo el otro día una especie de guía educativa de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el que hablaba del dominio público, tenía la desfachatez de decir la guía, pero es una guía educativa, para centros, ¿no? Imagino que de estos procesos de lavado de cerebros que hacen, de que copiar es malo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Decía la guía, con toda la desfachatez de el dominio público se creó como la garantía de acceso a la cultura, y por eso es muy importante. Entonces la guía es como cómo usar el dominio público, ¿no? Y está lleno de la guía es así como muy gráfica y todo el rollo, y tiene como advertencias, ¿no? Y son cuidado, ¿sabes? Si vas a usar el dominio público, date cuenta de que es importante que esté en el dominio público, ¿no? Y era como, ¿y dónde sé si una obra está en dominio público o no? Es decir, que la pregunta un poco está, o sea, yo creo que lo que hay que reclamar es, y por eso uso lo de Lorca, porque creo que al fin y al cabo estos son como estrategias de lobby o de contralobby, que nos puede servir la idea de una persona conocida, ¿no? Es decir, de hacer una verdadera fiesta de entrada al dominio público
Lorca, porque me parece que puede ser un lugar, de alguna manera, en el que pensar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, de intentar meter esa cuña ahí, esa grieta, porque aunque tengamos este rollo crítico y demás, yo creo que al fin y al cabo, para mí, el IEDA como proyecto bastante gordo y en el que, no sé si está bien decirlo o no, pero que no se paga, o sea, que a las personas que han producido material libre no es, o sea, se le paga como se le paga su trabajo y se le paga bien, o sea, entonces ese recurso, ¿no? Es decir, esos recursos para desarrollar esas asignaturas, esos contenidos de manera libre que se pone por parte de la Junta, que a lo mejor a la Junta le supone muy poco, están siendo muchísimo mejor aprovechados que muchos otros materiales que se están gastando, o que el cheque libro de gratuidad de libro, que me parece una de las medidas más, o sea, es como si, yo qué sé, como si nos dieran entradas de, o sea, si nos regalaran a todos los andaluces entradas de cine, pero todas fueran para ver películas de Hollywood, nos echaríamos las manos a la cabeza. Si solo se pudieran ver películas de Hollywood, pues un poco lo mismo con los libros de texto, porque dentro de haciendo un símil de lo que supone la industria de las multinacionales que están detrás en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que potenciar, y lo repito, es esa grieta, potenciar, dar a conocer ese tipo de proyectos, dar a conocer ese tipo de cuestiones y seguir en esta lógica, que a veces es un poco esquizoide de lo que estoy diciendo, pero en esta lógica de seguir como estábamos en 2007, los encuentros de Copyleft en la Casa Invisible, diciendo ay, qué importantes son las licencias, pero también hay que importante es compartir la cultura, ¿no? Es decir, que es un poco como ese doble juego de hacia adelante y hacia detrás para ir sumando a gente a este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, yo creo que en el ámbito de la educación se está enganchando mucha gente a este tema, solo por el hecho de decir, oye, estás en contra del libro de textos, vamos a empezar a producir contenidos que sean libres y que además sean de calidad y que estén ahí, ¿no? Además, yo creo que también es importante, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que ya ha llegado el momento, en fin, bueno, yo siempre pienso que llegan los momentos, pero uno se va envejeciendo y parece que no llegan nunca. Pero esta cosa de que, bueno, últimamente con esto del IVA y tal, a mí el IVA, yo personalmente, que le pongan un 22 o un 30% a un cuadro de Barceló, me parece maravilloso, te quiero decir, o sea, es una cosa de lujo. O sea, esto de que no, el IVA a la cultura, no, depende de qué cultura y para qué, el IVA para quién y para qué. Y es decir, esta foto corporativa que el país nos ha mostrado con Almodóvar, con Soledad Lorenzo, con no sé quién, con no sé cuántos, pidiendo, en fin, hablando de que todos estamos por la cultura. La cultura ahora mismo es un campo de batalla. Es un campo de batalla directamente sobre modelos de vida, sobre modelos políticos directamente. Aunque muchos de ellos voten a Izquierda Unida, bueno, que tampoco me extraña, voten a Izquierda Unida, con perdón, en el sentido de que en Izquierda Unida también hay una concepción muy ortodoxa en relación a las industrias culturales, que he vivido muy de cerca. La cultura en estos momentos es un campo de batalla donde se están jugando muchos intereses que tienen que ver con la economía de la vida, con una vida que tiene que ver con una cultura ecopolítica que opte por trabajar más en la epidermis, que trabaje más por las pequeñas iniciativas que tienen que ver mucho con la potencia pedagógica de la cultura, que se desparramen a través de todo el sistema educativo, desde la infancia hasta la tercera edad, a través de procesos formativos regulares y no regulados, de tal manera que la gente tenga acceso a es inadmisible que un niño de 7 o 8 años le cueste 150 euros o 200 euros, no sé cuánto cuesta, llevarle a inglés, artes plásticas, o a música, o a conservatorio, cuando esto debería de estar, o a danza, cuando esto debería de estar incluido en procesos de formación, de socialización del cuerpo y de la experiencia educativa, del crecimiento de una sociedad que es mejor y más libre, y que no esté capitalizado solo y exclusivamente por las industrias, y que tengan que estar condenados a ver a videojuegos, etcétera. Es decir, que es un campo de batalla. A mí que no me mezclen con Almodóvar, que es su único... ¿Cómo me va a gustar a mí que a Almodóvar le den una subvención si el único objetivo de Almodóvar es llegar cuanto antes a las alfombras rojas de los múltiples festivales, que me perdonen los festivales de cine, a los múltiples festivales de cine, Hollywood, etc.? ¿Cómo voy a sentir yo, de acuerdo con Soledad Lorenzo,
que ha estado durante los años de la especulación, durante muchos años en Arco, vendiendo materiales que han sido parte, como el boom inmobiliario, de una cultura especulativa. Yo no pertenezco a ese mundo de la cultura, es que no pertenezco a ese mundo de la cultura, yo estoy en otro sitio, y es una batalla política, no es una batalla por la cultura. ¿Qué es la cultura? Es una forma de vida, y las formas de vida son muy distintas, pero luego para mí sí. Ya que comentas que no te mezclen, yo también quiero decir con quién no quiero que me mezclen. José Antonio Marina, ex filósofo y actual vedette, pues no quiero que me mezclen ni tampoco con las cosas estas de Antena 3 de apoyo a los profesores o no sé qué historia que de esto. Quería decirlo porque, bueno, me parece que hay mucha gente que no queremos que nos mezclen. Bueno, pues para ir cerrando el debate y, bueno, según lo que habéis dicho tanto Santi, que muchas gracias por ser tan inspirador aquí con tu discurso, y lo que decía Pedro de ir hacia las grietas, bueno, atacar por ahí, pero en los últimos años sí hemos visto como cierta efervescencia de estos modos de cultura libre que muchas veces son inconscientes, que la gente lo practica, pero realmente no con una conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Lo que decía también Santi, no ha cambiado mucho realmente. ¿Cómo entonces articulamos para que esto cambie? Porque quizás está más allá de cualquier partido político, pero sin embargo es un bien de todos, lo que estamos hablando continuamente. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para articular de alguna manera y que se cambien las cosas desde donde se tiene que cambiar, que muchas veces desde la legislatura, ¿no? De cierto, tanto para instituciones como desde lo privado? Si, como queda poco tiempo, si queréis hacer una ronda final y decir un comentario o hacia dónde creéis que tampoco vamos a solucionar aquí el mundo, pero os invito a que cerremos así el debate. Empezamos por ti, si quieres. Bueno, yo un poco como había comentado al principio un poco de dónde vengo, ¿no? Pues en esa línea cada uno, lógicamente, desde su círculo, y en este caso, pues ese trabajo pedagógico es el que a mí me compete, porque precisamente para llegar a cambiar incluso el concepto, si queremos, de el modelo de copyright, porque por ejemplo se está hablando de licencia, pero las licencias copyleft, las licencias, Creative Commons son secundan en parte el modelo de copyright, ¿vale? Algunas de las combinaciones permiten el concepto de cultura libre como lo entendemos, pero ellos además así lo plantean a modo de eslogan, ¿no? Que es un afinamiento del copyright. Lo que quiero decir es que cada uno, pues lógicamente, a mí me compete pues ese trabajo más pedagógico en aulas, sobre todo por el trabajo de reflexión desde el punto de vista cultural, o sea, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es la producción artística, que es la producción cultural, que es el autor, que es la recepción artística, y a partir de ahí que se llegue a ideas pues ya más prácticas como la propiedad intelectual. Por ejemplo, claro, si ponemos a debatir si existe el concepto en sí de propiedad intelectual, al margen del de copyright, que el de copyright en definitiva es una especie de sinécdoque de los derechos de autor. Lo que pasa es que se ha asumido como si fuesen derechos de autor, y no lo son, es derecho a copia, como sabemos. Claro, y es un concepto en definitiva político. Bien, pues estoy liando. Todo eso a lo que me refiero es que yo trabajaré desde mi punto de origen, en este caso institucional, y supongo que es un trabajo pues, rizomático o círculos concéntricos de cada uno, y tendremos ciertas competencias. A mí la que, porque no llego a más y ya demasiado, es ese terreno. ¿Te lo paso? Yo creo que en educación hay que decir con toda claridad que la responsabilidad la tenemos en las aulas los profesores, y que ese trabajar por cultura libre además lo tenemos a huevo. Vamos, quiero decir, a nadie le obligan, porque la editorial parece la mala, pero bueno, a nadie le obligan a poner un libro de texto o una plataforma educativa del Vive o de quien sea en su clase de segundo de eso. Entonces creo que ese potencial en las aulas es fundamental, entre otras cosas porque esos futuros ciudadanos ya, pero bueno, seguramente más partícipes en más adelante, pues van en realidad asumiendo eso como algo natural, ¿no? Que es algo que también con nuestro alumnado recibimos con total claridad. O sea, no hay ningún problema en compartir lo que he hecho en el formato que sea con toda la comunidad, facilitándole lo que haga falta, y eso va calando en ello. Entonces yo en ese sentido creo que perdamos un poco la comodidad que pueda tener quien tenga ese libro de texto como el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que se van aprendiendo sus alumnos, y que seguramente pues hay un potencial espectacular.
Tengo por aquí archivos, ley de seguridad ciudadana, proteccionismo, no sé, tengo un poco de follón. Por apuntar así una cosa, Pedro comentaba si habíamos dedicado demasiado tiempo a pensar en cómo, en el tema de la licencia, en tema de... Yo creo que a lo mejor sí hemos gastado demasiado esfuerzo, pero sigue siendo importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los repositorios, en el caso de estos archivos digitales, es fundamental, ¿no? Es fundamental que siga habiendo una serie de vías por las que podamos compartir archivos si en un futuro creemos que vamos a poder tener todos los archivos de objetos cotidianos que ahora mismo no existen, ¿no? Y se cree que se va a poder desarrollar. Igualmente, pues eso, volver a comentar la importancia de que junto al concepto de archivo que ha comentado tantas veces Santi, debe coexistir el concepto de mediador, ¿no? Porque ahora mismo toda esa información nos puede abrumar y bueno, pues necesitamos esas conducciones y debe ser como un acompañante, ¿no? Para este proceso de, si queremos cultura libre, pues tenemos que una cultura libre pero entendible, ¿no? Sí, bueno. Básicamente, para mí la conclusión después de introducirme, después, cuanto más tiempo le dedico a pensar y a indagar en cultura libre, es que la restricción es un contra natura a la manera natural de funcionar la cultura y la creación en concreto. Y que había una frase por ahí que no me acuerdo de quién era, y es que la industria no tiene nada que ver con el arte, entonces la industrialización o la mercantilización del arte al final produce una eclosión que va en contra de la cultura en general. Yo por cerrar algunos temas que tampoco se han tratado, pero que sí que son, o sea, por apuntar algunos temas, yo creo que no hay una respuesta evidentemente única, sino que debe ser múltiple, debe ser muchas opciones, pero a mí sí me gusta pensar que Andalucía es un lugar, yo soy cero nacionalista, pero sí que es un lugar en el que se están desarrollando algunas prácticas más interesantes en torno a la cultura libre, aunque luego Barcelona tiene sus eventos en los que dicen que son el evento más importante de cultura libre a nivel mundial. Pero que sí que soy muy partidario de que desde lo local, desde lo que se puede hacer aquí, desde lo que podamos incluso sumar quienes estamos aquí, podamos intentar reclamar dar ese meneo o transitar esa serie de grietas. Nosotros estamos haciendo ahora un curso con MOPA en la escuela pública de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura, sobre cultura libre y danza, quiero decir, y que nadie nos ha dicho, oye, esto no se puede hacer porque sea cultura libre. Esas grietas existen, pero también quiero pensar en que tenemos que empezar a reclamar los derechos económicos que suponen y empezar a pensar las alternativas, es decir, no quedarnos en la lógica de que el compartir está ahí, sino que vivimos sumidos en una precariedad brutal la gente que estamos en el ámbito de la cultura, y por qué no podríamos empezar a hacer punta de lanza, de empezar a reclamar, por ejemplo, la renta básica, que ya apuntaba, por ejemplo, David Bravo en su libro Copia este libro, como una de las posibilidades de que siempre le reclamaban, ¿no? A él siempre le pedían que dijera, pero bueno, ¿cuál es la solución de la industria? ¿Cómo van a vivir los creadores? ¿Cómo van a vivir los...? Y el capítulo final de su libro, de Copia este libro, hace ya, que ese libro creo que tiene ya 2005, ¿no? Dentro de poco entra en dominio público. Es verdad, pobre David. Decía eso, ¿no? Es decir, reclamaba la idea de la renta básica, que yo sé que es algo como complicado, difícil, que hay que todavía que asumir y demás, pero hay movimientos europeos, hay movimientos locales incluso que están trabajando en ese ámbito, pues quizás empezar a reclamar renta, no caigamos en el error de solo para la gente del ámbito de la cultura, sino empezar a reclamar y sumar la idea de la renta básica como un lugar para ese otro tipo de gente que tenemos un trabajo bastante más intermitente, porque el ámbito de la cultura será, siempre fue y siempre será intermitente, y no podremos tener una renta tal, no sé qué, etcétera. Pero sí que me parece crucial empezar a pensar ese tipo de
de cuestiones como propuestas prácticas hacia dónde llevar una economía de la cultura libre, ¿no? Es decir, que evidentemente hay todo un trabajo muy interesante de todo lo que se puede hacer y demás, pero que es importante como reclamar y sumarse a esas reclamaciones, ¿no? Y por último yo lanzaría el reto, como estamos estamos en familia y nos conocemos y demás, pero yo lanzaría el reto a celebrar esa fiesta en 2016. Es decir, creo que es muy interesante unirlo a todos, no solo Lorca, sino toda la gente que murió en el 36, porque todos los autores que murieron en el 36 o fueron asesinados en el 36 pasan a dominio público el 1 de enero de 2016. A lo mejor el 1 de enero no es el sitio ni el lugar para hacer una fiesta, pero podemos pensar eso y sumar o intentar sumar y empezar a reclamar en un proyecto grande a la Junta, al Ayuntamiento, a quien sea, a quien se nos ocurra, de cómo intentar hacer algo así, ¿no? Es decir, como un verdadero impacto de proceso, ¿no? Es decir, de un proceso de cara a 2 años de trabajo así en condiciones, sobre la importancia del acceso al archivo, del acceso a todo ese material y a lo que tiene que ver con respecto a los cercamientos que se producen, ¿no? Esto es una cosa que se me acaba así como de ocurrir, como en plan... Muy bien terminar con una idea así tan buena y un proyecto es posible. Mía, ¿eh? Y tuya nada más. Pero sería estupendo para también hacer visible algo que es... Sí, la copia en realidad. Pero bueno, que nos vamos así con un buen... Bueno, sí, hay una cosa. El libro se vende, Señalo. pero para los de Internet, el libro se vende. El libro se puede descargar en PDF, se puede comprar en La Fuga, que es donde hay que apoyar, donde no hay que comprar en la FNAC, sino que lo hay que comprar en La Fuga. En la FNAC no creo que esté. Pero sí que era interesante, una cosa que se me había olvidado, y con eso terminamos, el libro... los libros colectivos en Virus se ceden los derechos de autor, es decir, los creadores no cobramos los derechos de autor del libro, sino que en este caso hemos decidido cederlo se decidió a Xnet, a la plataforma que parecía desde Virus que podía, que toda la venta de libros, de todo lo que se genera después de haber recuperado el coste de la edición, se destinaba a seguir potenciando un poco la cultura libre, ¿no? O sea, que también es interesante. Quien quiera tenerlo en físico, que lo compre. Pues muy bien, eso. ¿Alguien del público último que se haya quedado por decir algo? No. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a todos los invitados de la mesa y al equipo técnico, que ha costado mucho hacer el streaming, pero al final ha podido ser, que lo hacemos en software libre, que hay que recordarlo. Y bueno, y que nada, que nos vemos seguramente en el próximo reset. Muchas gracias.